Bien, pues parece ser que pues ya nos estamos enlazando. Vamos a esperar un momentito en lo que pues los demás, pues muchos se están integrando. Este, Poco a poco vamos a ir esperando unos segundos en lo que pues empezamos pues esta pequeña plática que yo la quise llamar una plática amena, una plática cercana en donde podamos pues compartir sobre todo la vida, ¿no? Sobre todo la vida. Pues bueno, veo que ya varios se están conectando, y vamos esperando unos 15, 20 segundos en lo que estamos. Veo que por ahí ya hay varios que empiezan a contestar, empiezan a subir sus mensajes. Pues bueno, el objetivo de esta, entrando un poco ya en detalle, el objetivo de esta pequeña plática, charla, pues tiene dos finalidades. Yo creo que el primero es situarnos, hacer esas pausas en el camino. Me da gusto todos los que se están conectando y mandando sus mensajes. Entonces el primer objetivo es ese, detenernos a lo largo de toda nuestra vida, a lo largo de todo estos procesos de movimiento que hemos tenido durante este confinamiento, desde luego. Y yo creo que más que nada es compartir la vida y compartir la experiencia, que eso es lo más importante, eso es lo más importante. Y pues bueno, quisiera, en lo que se van conectando todos, eh, dividir este momento, esta plática en dos momentos. Platicar con ustedes un poco lo que he preparado y asimismo unos 15, 20 minutos que lo disfrutemos, lo vayamos nosotros interiorizando y después de estos 15, 20 minutitos, pues voy a dejar un espacio para que ustedes vayan compartiendo, o más que todo, si tuvieran alguna inquietud y quisieran que dialoguemos, adelante. Tenemos no más de 50 minutos. Y pues bueno, con ello quiero comenzar esta pequeña charla, este pequeño momento, de la siguiente manera. Lo voy a dividir, ya lo que es esta plática, yo quiero decirlo sencilla y cercana, en dos momentos. La parte humana y la parte espiritual. Decía Friedrich Nietzsche que pues somos seres demasiado humanos y el ser humano pues luego a veces quiere vivir como algo que no es y vivimos enajenados en un contexto que a veces en lugar de ayudarnos nos aísla de nosotros mismos, de los demás y del contexto en el que estamos. Entonces, vamos empezando primero desde el contexto humano. La plática es el confinamiento y la interioridad, y ahí es donde vamos a ir aterrizando. Hemos entrado en los últimos días en una situación de confinamiento, de irnos a casa, y si nos tomamos el termómetro, de cómo estábamos viviendo en ese ritmo tan acelerado que llevamos o que llevábamos, el trabajo, la casa, la escuela, tareas, familia, y en todo ese acelere, poco tiempo, les aseguro, teníamos o tenemos para tener esas pausas. Esas pausas que son necesarias porque si no tenemos estos momentos, pues vamos perdiendo el sentido. Realmente el sentido viene del interior. Y bueno, en ese acelere que llevábamos, en este contexto del, del tiempo, de las clases, en el contexto del trabajo, pues hay un factor que nos tenía ensimismados en el exterior. De manera que pues vamos viviendo
con el tiempo encima, y aparte esto nos lleva a que actualmente o en esos momentos teníamos poco tiempo para nosotros. Y es curioso, ¿no? Viene el confinamiento, nos mandan a nuestra casa y aparte de entrar a la casa, es entrar en esa parte interior, entrar en el silencio y entrar en esa parte que, pues podremos decir, poco teníamos en el encuentro con nosotros. Y boom, viene una bomba porque no estábamos habituados a eso, nos mandan a casa, nos mandan con nuestra familia, nos mandan a vivir en comunidad, las religiosas, a vernos la cara todo el día, a vivir, ahora sí que podemos decir, encerrados. Y esa parte que no estábamos acostumbrados nos lleva a un encuentro con nosotros y con los demás. Y ese encuentro, aparte de todo lo que exteriormente ha manejado el confinamiento, pues nos empieza a generar muchos movimientos internos. Muchos movimientos que desde luego cuando hay un factor externo de miedo, de muerte, de dificultad, de incertidumbre, que si la economía, que si el virus, que si los muertos, toda esta parte que a todos nos afecta, eso llevándolo a casa, en nosotros van surgiendo muchísimos movimientos internos. ¿Movimientos de qué tipo? Pues bueno, cuando esta situación viene y nos encontramos a nosotros mismos, interiormente se empiezan a manifestar emociones, sentimientos, y sabemos que las emociones son situaciones demasiado humanas que sentimos, y viene una revoltura de sentimientos, emociones, pensamientos que nos van invadiendo, y todos estos sentimientos y emociones generalmente responden a factores personales que yo vengo arrastrando o venimos arrastrando cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida. Es decir, ocurren factores externos y los factores externos detonan movimientos internos. Entonces ahí está la parte interesante. Nos mandan a un confinamiento, una situación exterior de imposición de que nos guardemos, y después empiezan a brotar en nosotros toda una serie de movimientos internos. Entonces, miedo, inseguridad, incertidumbre, dificultad, ¿qué va a pasar? Y es ahí en donde empiezan a manifestarse todas aquellas situaciones que, dos cosas, o no las hemos trabajado, o realmente no estamos confiando como debemos en Dios. Y pues bueno, ahí en esa parte espiritual ahorita no quiero entrar. Vamos a entrar hasta el final. Decía Víctor Frank, y aquí me acuerdo de Víctor Frank, que decía que cuando tú tienes una situación externa muy difícil, él vivió en un campo de concentración nazi, quien sabe de la vida de Víctor Frank, en su libro El hombre de la búsqueda de sentido, él dice que cuando estaba en el campo de concentración nazi, él sobrevive y él cuando sale y escribe sus libros y es creador de la programación neurolingüística y otras, la PNL, la logoterapia, él dice que las personas que tenían un sentido interior eran las que sobrevivían en los campos de concentración nazi. Si tú tenías un sentido interior profundo, él decía el amor y Dios, el ser humano sobrevivía. Pero si no, él se daba cuenta que las personas rápido morían. Entonces ahí está lo interesante y eso es lo que sucede luego a veces en este tipo de situaciones que vamos viviendo. Viene un factor externo, humanamente nos pegan las emociones, los sentimientos, entran los pensamientos, pero esos pensamientos y esos sentimientos y esas emociones que van a repercuten en el cuerpo, en la salud, ¿de dónde vienen? Un miedo, una incertidumbre se puede convertir en algo, pues desde luego, mucho más peligroso. Un miedo o una incertidumbre, una tristeza me pueden generar una depresión. Pero estos movimientos que solamente son del interior
tienen que ver con mi historia y con mi vida personal. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no trabajo esa parte que es mía, la situación externa que me llegue me va a estar generando todo lo que internamente y lo que humanamente yo no he trabajado. De manera que la realidad externa lo único que hace es espejear lo que yo soy. Lo que me choca, me checa. Y esto es una cuestión incluso a nivel psicológico, profesional, muy interesante. Porque es cierto. Es decir, las situaciones externas simplemente reflejan lo que yo traigo en el interior. Entonces, si yo traigo heridas del pasado, si yo traigo conflictos, miedos, fobias, los miedos, ustedes saben, se convierten en fobias, estas situaciones simplemente cuando me mandan a casa o cuando me mandan en una situación de estrés, se detonan y se detonan con mayor intensidad. Y quien las padece no soy yo, van a ser los demás, los que conviven conmigo, los que están a mi alrededor. ¿Por qué? Porque este tipo de movimientos internos son a veces inconscientes. Hasta cuando no nos damos la oportunidad de empezar un trabajo personal para identificar de dónde vienen todos estos movimientos, es cuando vamos haciendo consciente lo que voy sintiendo para poder nosotros gobernarnos y tomarnos, ahora sí que poder controlar nuestras propias emociones. Decía Sócrates, gobiérnate a ti mismo, pero si no, el ser humano no es capaz de identificar qué es lo que le sucede o qué movimientos trae, qué ahorita tiene y de dónde procede eso, de mi historia, de mi infancia, de cuando me pegaron, de situaciones resueltas que yo no he sanado, pues las voy a estar reflejando con este tipo de situaciones. ¿Por qué tanta psicosis? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta incertidumbre? La pregunta es, ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Y ahí es la pregunta. ¿Dónde está el corazón de Carlos, de César, de Silvia, de Mónica? ¿Dónde está el corazón de Isabel? ¿Dónde está el corazón de Fernando, Fernanda? Porque cuando verdaderamente, como decía Víctor Frank, tenemos un sentido profundo, todo este tipo de movimientos internos nos van a afectar porque afectan, eso es indudable, pero no nos van a determinar, que eso es lo más interesante. Es decir, este tipo de situaciones humanas son demasiado humanas, como diría Nietzsche. O sea, soy un ser humano y tengo que reconocerme como humano. Pero si todos estos movimientos que tengo no los trabajo, no los canalizo, pues entonces vienen las situaciones que me originan otro tipo ya de movimientos y de sentimientos más complicados y de pensamientos que incluso pueden desembocar en otro tipo de situaciones. Aquí ya en la parte espiritual y pasando al otro punto, que es lo que más me gusta, se los comparto, es entrar en la parte espiritual. Y quiero aquí traer podemos decir, a colación o a ejemplo tres personajes, porque para nosotros son muy importantes y más para nosotros como creyentes. Bien. El primero es Jesucristo. Jesucristo estuvo 40 días en el desierto, confinado, solo, enfrentándose a sus situaciones internas, a sus miedos, y en esos 40 días, pues el mal espíritu lo tienta, ¿no? Y en ese proceso, Jesucristo dice, aléjate de mí, aléjate de mí. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque ahorita, con lo que vamos a comentar, tiene demasiada relación. El otro es San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, después de la batalla de Lepanto, cuando entra en el confinamiento a casa en Pamplona, en su casa de Pamplona, él no estuvo 2 meses, 3 meses o 1 mes como hemos estado nosotros. Él estuvo 9 meses. Y en 9 meses de no poderse levantar, de no poderse mover y de tener el riesgo de no volver a caminar, él se enfrentó a todo lo que nosotros nos hemos enfrentado. ¿Qué son? Nuestras inseguridades, nuestros miedos. En síntesis, lo que podríamos decir
espiritualmente nuestros demonios. ¿Qué son nuestros demonios? Todas estas emociones, sentimientos que no nos dejan nada bueno. Otro ejemplo de él es Manresa, cuando escribe los ejercicios, porque ustedes saben que San Ignacio es parte de nuestra espiritualidad. San Ignacio, cuando escribe en Manresa los ejercicios, se enfrenta a esa inseguridad, esos miedos, incluso estuvo tentado al suicidio. Pero solamente en esa noche, y cuando se encomendó a un buen motivo, trascendió y tuvo que morir para dar vida y después fundar la Compañía de Jesús. ¿Y cuál es ese sentido? Pues es el sentido que de ellos van siendo, es Dios. Otro ejemplo es Santa Juana del Estonac. Parte de nuestra espiritualidad es Santa Juana del Estonac. Y hay dos momentos muy ilustrativos que para mí me siguen dando vida, ¿sí? La noche del Cister, cuando en la noche del Cister su vida, pues podemos decir, no le encuentra un sentido, y en esa noche cuando le dicen, tu vida no es por aquí, y ella entra esa noche, con todo ese movimiento de emociones, igual que Ignacio, igual que nosotros, todos eso, ella se puso en manos de Dios. Y en manos de Dios, en los movimientos interiores de Dios, encontró sentido y fundó la Compañía de María. Y en ese otro momento es cuando se va la Mot, y en el silencio, en el aislamiento, es cuando fundamenta el proyecto de la Compañía de María. Entonces, Jesús, Ignacio, Santa Juana del Estonac, siguen siendo para nosotros ejemplo de lo que estamos viviendo. Y no cabe duda que aquí hay otro proceso interesante. ¿Qué pasa con todas estas emociones, sentimientos, pensamientos, reacciones que estamos viviendo cuando estamos en casa, aislados, viendo a mi mujer, o viendo a mi pareja, o viendo a mis hijos todo el día, haciendo tarea, ya estoy cansado? Empiezan un boom de emociones, un boom de sentimientos. ¿Qué es importante en esos momentos? El discernimiento. ¿Qué es eso de discernimiento? Me dirán, César. Bueno, pues el discernimiento es efectivamente lo que estamos haciendo ahorita. Primero, darnos un tiempo, una pausa. O sea, no podemos ir en la vida nada más en estado automático sin tomarnos el termómetro de lo que vamos viviendo y sintiendo. O sea, tenemos que hacer una pausa en la vida para ir sintiendo qué es lo que voy sintiendo y cómo lo voy viviendo. ¿Y qué es el discernimiento en el fondo? Ese discernimiento es encontrar, es el proceso en donde debemos de encontrar la voluntad de Dios en esos movimientos de emociones y sentimientos y pensamientos que vamos viviendo todo el día. Pero si no nos damos ese espacio de silencio, pues ¿cómo diantres quiero yo saber por dónde me habla Dios? Si voy en el acelere, voy enojado, estoy cansado, no me hables. Pues no, necesitamos darnos una pausa. Y entonces Ignacio en los ejercicios nos deja un tesoro. Es decir, ¿cómo yo sé dónde está Dios? ¿Y dónde me está hablando? Ah, pues fácil. Pues en todos aquellos sentimientos, emociones y pensamientos que me dejan consolado, que me dejan alegre, que me dejan con ganas de vivir, motivado. Sí, hay dificultades, pero tengo ganas de vivir. Sí, hay muchas situaciones que nos preocupan, pero tengo un sentido de la vida. Y ese sentido me sigue dando la fuerza que necesito para el día a día. Pero si esta parte no la tenemos, pues aparte de que tenemos las emociones, pues cualquier emoción llega y nos tumba y nos derriba. Y entonces, los movimientos que nos dejan tristes, que nos dejan deprimidos, que nos dejan inciertos, con un mal espíritu, es lo que Ignacio le llamaba el mal espíritu. ¿Y el buen espíritu cuál es? Pues aquello que me deja alegre, triste, sí, tengo miedo, pero tengo un sentido, y en ese sentido, pues lo trasciendo. Así como Santa Juana en la noche del Cister trascendió el dolor, así como San Ignacio,
Cuando estuvo confinado 9 meses, trascendió el dolor y encontró un sentido, y ese sentido lo llevó a algo nuevo, así como Jesucristo en el desierto. Pues así nosotros estamos llamados. Estamos llamados a escuchar en el discernimiento el llamado de Dios. Y el llamado de Dios es decir, no te quedes abajo, no te quedes, levántate. Luego a veces cuando llegan esas noches a nuestras vidas, miren, nos pasa algo bien curioso, ya voy a acabar, ¿eh? Tenemos mucha resistencia y no queremos enfrentarlas, nos da miedo. Pero créanme que es necesaria la noche para tener un sentido y para vivir. Pero ese sentido tiene que estar fundamentado en algo trascendente y profundo. Porque si nuestro sentido está sustentado en ir al cine, en tener un carro, pues perdón, pero ese sentido es muy vano. Por eso cualquier cosa nos tumba, cualquier cosa nos deprime y cualquier cosa nos da miedo, porque no está sustentada en algo profundo. Y eso profundo se llama Dios. Y aunque haya noches, con el discernimiento que es Santa Juana del Estonac y San Ignacio nos han heredado, nos da el arma para saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Y esa arma solamente nosotros la podemos tener. Entonces, pongamos atención a lo que vamos viviendo en el día a día. Esas claridades y esas obscuridades que vamos viviendo. No negarlas. Si es tristeza, es tristeza. Si es rencor. Si es incertidumbre, si es miedo, acéptalas. Pero ojo, trasciéndelas. No hay que reprimirlas. Y una vez que las identifiques, vas a poder superarlas. Importante en este proceso de introspección, hay que cargar la realidad. Dice el padre Serra en los procesos del encontrar a Dios en todas las cosas. Cargar la realidad. Esta es mi realidad y la tengo que cargar. Esto soy. Y en ese proceso, lo más importante que yo les diría, nunca perder la esperanza. Nunca. La esperanza es Dios. Recuerden, hay 3 virtudes que Dios nos da cuando está con nosotros. Fe, esperanza y amor. Y eso es el buen espíritu. Y aunque haya dificultades interiormente, cuando tenemos a Dios, hay dificultades, pero eso ahí está. Fe, esperanza y amor. Pero cuando entra el mal espíritu, nos domina, nos controla, nos hace sus jugarretas con nuestras emociones, con nuestra historia pasada, con las cosas que no he trabajado, es lo primero que nos quita. La fe, la esperanza y el amor. Y vean, estamos en una sociedad, parece ser, desesperanzada. Entonces, ¿dónde está el sentido? Diría Max Horkheimer que el hombre anteriormente tenía su vida puesta, su sentido puesto en el cielo. Y diría Marcos Heimer que ahora parece ser que el hombre tiene su sentido puesto en el sistema. Entonces, aguas. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está nuestro motivo? Diría Víctor Frank, ¿dónde está tu motivo? Que fue lo que a él lo llevó a sobrevivir de un campo de concentración nazi. Para él eran 2 los sentidos, el amor y Dios. Entonces, pues es un poco lo que yo quiero compartir con ustedes. Síntesis, yo creo que esta pequeña charla la podemos sintetizar, quiero sintetizarla con ustedes en 3 momentos. Es necesaria las pausas en la vida. Es necesario frenar, hacer un tiempo en el día y, ¿por qué no? Escríbanlo. Eso es muy bueno, porque nos ayuda a clarificar qué estoy sintiendo. De eso, hacer el proceso de discernimiento. ¿Qué nos viene de Dios y qué no es de Dios? ¿Y con qué yo me quiero quedar y seguirlo ahí trayendo? Y el tercero, pues no temer las noches. Las noches son necesarias para crecer. Las noches son necesarias para vivir. Las noches son necesarias para resucitar. Como resucitó Jesús, como resucitó Ignacio y fundó la compañía, y como resucitó Santa Juana del Estonac, y después hizo este proyecto tan maravilloso
centrado en la educación de las personas, de los niños y de las niñas. Entonces, pues yo con esto quiero terminar, ya no me alargo más. No sé si haya algunas preguntas, dejo este espacio de unos 15, 10 minutitos. Si tuvieran algunas dudas, aquí lo pueden ir escribiendo, y yo con gusto voy respondiendo. Creo que todavía tenemos un poco de tiempo. Y pues bueno, con mucho gusto, lo que quieran que platiquemos o quieran aquí preguntar, con gusto vamos platicando, vamos platicando. Veo que pues ya hay muchas personas por aquí conectadas, me da mucho gusto. La madre Leti, Nubia, Claudia, Gabriel, Mari, y pues bueno, no sé si hay alguna duda, voy leyendo, estoy actualizando aquí todos las dudas, preguntas, y pues bueno, vamos, si alguien quiere, alguna o algo para compartir o que quieran que extendamos más, pues con gusto, ¿no? Nada más hay que escribir aquí los textos. Pues bueno, hay una pregunta por aquí que me hacen y, y me dicen, en medio de todo este confinamiento, ¿cómo identificar los movimientos internos y externos? Eh, pues en medio de este confinamiento es necesario, como lo decía ahorita en la plática, es necesario darnos pausas. O sea, no podemos andar en la vida, estemos en la actividad cotidiana o estemos en casa sin hacer un proceso de discernimiento. O sea, San Ignacio de Loyola decía que es importante a lo largo de tu jornada hacer un alto en el camino, hacer ese alto para sentir qué es lo que estamos viviendo, y eso es lo más importante, identificar qué es de Dios y qué no es de Dios. Cuando hay un movimiento de Dios, aunque haya una dificultad, no vamos a perder la esperanza. Cuando hay movimientos en donde perdemos hasta el sentido de la vida, pues aguas, ¿no? Porque ahí trabaja el mal espíritu. Y el mal espíritu sabemos quién es. No es que el mal espíritu se nos vaya a aparecer y nos vaya a decir, aquí estoy. No, el mal espíritu trabaja en nosotros y trabaja de esta manera. Y lo primero que nos roba es la fe, la esperanza y el amor. Recuérdenlo. Bueno, hay otra pregunta por aquí que quiero compartir, que dice, ¿puedes confundir, Brenda Negrete, podemos confundir al mal espíritu por bueno? Claro. Ignacio de Loyola en los ejercicios nos dice que hay que tener pues sí, ser muy cuidadoso con esto. Cuando tenemos el proceso del discernimiento, primero hay que entrar en un estado de indiferencia, es decir, la indiferencia es que hacerme, ahora sí que dejarme a mí mismo para que el Espíritu de Dios actúe en mí y no que sea lo que yo quiera, porque luego a veces mucha gente hace el discernimiento y en el discernimiento quiere hacer lo que ellos quieren y no lo que Dios quiere. Entonces, primero entrar en un estado de discernimiento es entrar en un estado de indiferencia. Y entonces ya cuando estamos ahí, ¿cómo me doy cuenta cuando el mal espíritu se puede disfrazar de bueno? Ojo, esta es una de las pocas que me acuerdo. Cuando lo que yo estoy haciendo me hace sentir bien, pero me estoy vanagloriando nada más a mí mismo. Estoy dejando que mi ego crezca y que no es a Dios al que estoy tomando en cuenta, sino a mi propio ego. Entonces, aguas, porque en muchos de esos sentimientos que vamos también experimentando, la pregunta es, ¿por qué me siento bien en esto? ¿Es por Dios o es nada más por un sentimiento propio de alimentar mi ego? De alimentar mi ego y de vanagloriarme, que es ahí donde tenemos que tener cuidado. Y todo movimiento de Dios, si es de Dios, aparte de dejarnos tranquilos en ese amar y servir a los demás
en ese no yo darme a conocer, no vanagloriarme, sino dejar que Dios haga las cosas en mí, por Él, y en ese proceso atender, y esos movimientos me van a dejar interiormente consolado, alegre y con una plenitud que no te lo deja otro tipo de acto o de sentimiento, pensamiento. Entonces, en esos movimientos sí hay que clarificarlos bien. Sí, Brenda, espero haber contestado la pregunta. Y bueno, aquí hay otras preguntas. Y a los niños, ¿cómo los ayudamos? ¿Cómo se los explicamos todo esto que estamos viviendo cuando a nosotros también nos cuesta, Gabriel? Sí, mira, te respondo. Para los niños, pues obviamente todos los seres humanos tenemos un cuerpo. Y en estos procesos de confinamiento, ¿cómo vamos ayudándoles a los niños a conectar con sus emociones? Eso es parte importantísimo. Pues hay muchos ejercicios. Hay desde mandalas, ejercicios de respiración. De hecho, nuestro proyecto de interioridad, bueno, no voy a dejar de hablar de eso. Dentro de nuestro modelo educativo, trabaja esa parte. Es decir, son esos espacios, ¿sí?, físicos, esos espacios en donde podemos propiciar en casa para que los niños conecten su cuerpo y sus emociones. Y pueden haber muchos, desde una película que te haga reflexionar, desde un ejercicio de respiración, desde ponerte un video que te relaje y después que te diga cómo te sentiste, qué estás viviendo, para que después esos sentimientos, esas emociones las vayas retomando, las vayas conectando con lo que verdaderamente es de Dios y no es de Dios. Y ayudes también a los pequeños. Te voy a poner un ejemplo, Gabriel. Hace poco, yo tengo la dicha de ser papá. Mi hija me decía, papi, mi hija se llama Giselle, y me decía, papi, es que esto que estamos viviendo me da mucha tristeza porque veo las calles solas, la gente no sale y me la paso encerrada, me decía mi hija. Y le digo, ¿y qué más sientes, hija? Me dice, pues es que me siento triste, a veces no me dan ganas de hacer las cosas. Y esa parte no se las podemos negar, no, primero no nos podemos negar nosotros, ni se las podemos negar a los niños, Gabriel. Esa parte tenemos que ayudarles a conectar, pero ojo, que no se queden con esas emociones. Es llevarlos de esos movimientos a la trascendencia de esa emoción, ¿no? Y yo le decía a Gisela, a ver, hija, sí, pero ya lo sentiste, y se siente, y yo también lo siento, pero tenemos vida, podemos vernos, yo te amo, podemos nadar, podemos respirar, podemos comer. Y fíjate, tristemente el ser humano, por todos los movimientos que tenemos, dejamos que el mal espíritu trabaje más que el buen espíritu. ¿Por qué? Porque el mal espíritu siempre se mete en nuestras debilidades emocionales que traemos de la infancia y de cosas no resueltas de la vida, que esas tenemos que trabajarlo, para hacernos caer en un estado de tristeza, de no se puede, no vamos a salir adelante. Entonces, si eso lo vamos transmitiendo a los niños nos leen. Entonces, desde esa parte, cuando le dije eso a mi hija, pues dijo, oye papi, sí es cierto, no lo había pensado. Me da mucho gusto verte, aunque no haya mucha gente en las calles, aunque no podamos salir, porque a ella también le entristece no ir a la escuela. Le digo, no puedes ir a la escuela, pero estás en casa. Y en esa casa podemos estudiar, podemos hacer la tarea. Te estoy ayudando a estudiar y eso nos mantiene unidos. Entonces esas partes, Gabriel, son partes que nos pueden ayudar. Incluso desde algunas actividades en casa. Alguna película que les ayude a conectar sus emociones con lo que van sintiendo. Algunos ejercicios de respiración, algunos ejercicios de tranquilidad en donde después de la experiencia le preguntes cómo te sientes y cómo estás viviendo este proceso, y después de eso, qué es de Dios y qué no es de Dios. Lo que es de Dios ya dijimos cómo te va a dejar, y lo que no es de Dios también. Bueno, espero haber respondido la pregunta. Por aquí hay otra pregunta, todavía tenemos tiempo, del maestro Gabriel Ramírez. ¿Qué pudiéramos aprender de este proceso para ser mejor como sociedad? Yo creo que ese es el otro punto, Gabriel, muy importante que tenemos que preguntarnos. O sea, después de todo esto que estamos viviendo, ¿qué va a pasar? O
sea, podemos seguir siendo una sociedad igual como la hemos sido. O sea, definitivamente no. ¿Por qué? Porque si todos en este proceso hemos vivido lo que hemos vivido dentro de la casa, en el confinamiento, nos tiene que llevar, si somos sensibles al espíritu de Dios, al buen espíritu, esto nos tiene que transformar. Después de las noches no pueden quedarse en la noche. Hay mucha gente que se queda en la noche y después de las noches hasta un suicidio puede llegar. Pero la noche, si tú le encuentras el significado profundo, si hay un motivo, y en esa no resistencia la asumes y la enfrentas, vas a encontrar vida. Y en este confinamiento que estamos viviendo, todos encerrados en casa, sin poder salir, sin poder pasearnos, sin poder ir a la escuela, ¿qué me quiere decir Dios de esto? Y si dejo que el Espíritu me hable en mí, pues definitivamente voy a ver esperanza. Y esto, como sociedad, ¿qué nos va a dejar? Una transformación y sobre todo una valoración para hacer y para valorar simplemente un abrazo, un beso, un te quiero, un no te puedo ver o aquí estoy. Entonces, incluso simplemente lo que está sucediendo también con el contexto de la naturaleza. Eso me ha llevado en lo particular, hoy precisamente que es el Día Mundial en donde festejamos con la encíclica del Papa, Laudato Si, la cuestión de la naturaleza y de la vida. O sea, lo que estamos haciendo los seres humanos con la naturaleza. Y ahí entra nuestra responsabilidad de hoy en adelante. O sea, ¿cómo se está regenerando la naturaleza tan rápido sin nosotros estar? Entonces, ¿qué conciencia social tenemos que tener primero conmigo, con el otro, con lo otro, que es la naturaleza, y con Dios? Y si nosotros estamos bien internamente, ojo, voy a proyectar eso con los demás. Si yo trabajo bueno, eso ya es otra cuestión de cuestiones psicológicas, si yo trabajo todos mis conflictos emocionales, pues el otro va a dejar de estarlos padeciendo, porque aquí es la ambigüedad, ¿no? No solamente la parte espiritual, sino también la parte humana, y las dos cosas trabajarlas. Y pues bueno, espero haber respondido esta pregunta. Todavía tenemos un poco de tiempo. Me dice Angélica Cruz, que el ego me pone trampas. Y pues bueno, sí, el ego, les voy a decir que el ego, pues es el principal, podemos decir, la principal lucha que el ser humano establece, el ego. ¿Por qué? Establece con esa lucha interior para vencerse y vencer, ¿sí? San Ignacio de Loyola, voy a poner como ejemplo a San Ignacio y también como a Santa Juana del Estonac, pero primero a San Ignacio de Loyola, cuando estaba en lo que es Manresa, se enfrentó a su ego, es decir, a su yo. Quien tuvo la oportunidad de ver la película de San Ignacio, hay una parte muy, muy interesante o muy bonita cuando él se está enfrentando consigo mismo. Y hagan de cuenta que es una ambigüedad, pero es él mismo, Angélica. Es decir, se está enfrentando, por un lado, él, y por otro lado, otro yo que le dice, tú no sirves para nada, no tiene sentido la vida, tú te tienes que morir, eres un pecador, la vida no vale la pena y tienes, por así decirlo, que tirar la toalla. Y lo tienta al suicidio, como lo hizo también con Jesucristo, cuando estaba los 40 días en el desierto, que le dice, si eres Dios, aviéntate. Y en el fondo, ¿quién era? Pues el propio ego. Pero si no tenemos esa labor de discernimiento, ¿cómo me voy a dar cuenta cuándo es el buen espíritu o el malo? Ahí es donde hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, Ignacio, ahí es donde descubren los ejercicios qué es del buen espíritu. Y entonces allí es cuando dice, cuando se da cuenta que el mal espíritu es quien le va trabajando con las emociones, los pensamientos, los actos,
en donde no tiene la vida sentido, en donde no vale la pena seguir, soy un pecador, me voy a morir, esta sociedad, nos quedan 2 años, ya no vamos a salir de la casa, ya me tiene harto mi esposa, ya me tienen harto mis hijos. Todos estos movimientos son del ego. ¿Son de quién? Pero del ego del mal espíritu. Ahí Ignacio, cuando los identifica, dice, te reconozco y no voy a dejar que me domines. No voy a dejar que el buen espíritu de Dios me siga teniendo con vida. No me confundas. Y es allí en ese proceso en donde tenemos que identificar, Angélica, el ego. Porque podemos decir son dos tipos de ego. El ego, que es del buen espíritu y que te habla, y el ego del mal espíritu, que es el que quiere que estés reclamándole a los maestros, diciéndoles que no vale la pena ya la vida, quejándote de tu marido, quejándote de tus hijos, con miedo, con incertidumbre, y lo malo es que todos lo padecen, menos la persona que lo está viviendo, porque ojo, se los digo desde el punto de vista profesional, esto opera a nivel inconsciente. Y hay algo que nos está sucediendo, que es lo que dice uno de los autores estos de la psicología actual, que se llama Paul Slovic, que a esto le llama la hermenéutica la heurística de la afectividad. Dice, cuando la persona está así, en esos estados de movimiento interno, de afectividad, del mal espíritu, podemos decirlo, la persona va a tomar decisiones y se va a estar equivocando. Y lo malo es que mucha gente toma decisiones así. Y la mayor parte de sus decisiones son así. Y lo que hacemos o vamos haciendo es o lastimando o regando nuestros conflictos con los demás. Esto es lo que se llama, lo bonito que en la Compañía de María nos han heredado, que se llaman las huellas némicas. ¿Qué es eso? Todas las broncas que yo traigo del pasado y que son una debilidad, cuando hay un momento de estrés, de neurosis, de incertidumbre, por ahí se meten. Por ahí se mete el mal espíritu por nuestras debilidades y nos empieza a trabajar. Entonces, si esa parte no la trabajamos tampoco, esas emociones que no las hemos resuelto, que traemos sentimientos que traemos desde hace mucho tiempo, por ahí lo más probable es que se nos vaya a estar metiendo. Por ejemplo, si uno es una persona insegura, si una persona con poca autoestima, lo más probable, producto de mi pasado y de mi historia, lo más probable es que el mal espíritu, cuando encuentra oportunidad, por ahí se mete, porque busca la debilidad. Pues bueno, un poco eso, ego, Angélica, hay que identificar el ego en esas trampas que nos pone. El ego que en el fondo es uno. Por aquí estoy revisando algunas otras inquietudes. Hay una de Mari Reyes. Nos queda un poquito más de tiempo. Vamos a contestarla. Me dice Mari Reyes, cuando esto... Ok. Cuando se está uno bloqueado por una mal situación difícil, ¿qué actitudes o acciones concretas hay que cuidar? Muy buena pregunta, Mari. Bueno, yo desde el punto de vista ya de la parte personal, sobre todo ya de la vida, te puedo decir de la vida, cuando hay este tipo de movimientos difíciles, cuando uno está bloqueado, yo te voy a decir algo, no hay que tomar decisión. Dice San Ignacio de Loyola, en tiempo de dificultad, nunca hay que hacer mudanza. Igual lo hizo Santa Juana del Estonal. ¿Qué es esto? Cuando tú estás mal, no tomes decisión. No hay que tomar decisión. Esa es una actitud concreta. Y ojo, bien importante, callar y esperar a que las emociones pasen. Porque las emociones tenemos que pensarlas, tenemos que discernirlas, los sentimientos, las emociones y los pensamientos para saber después qué hacer. Por eso cuando estás en un estado de duda o de bloqueo, Mari, no actúes y espera a que esa emoción, esos sentimientos se calmen, disciérnelos,
¿Por qué? Porque lo más probable es que si actúas, hablas o actúas, te vayas a equivocar. Lo que decía San Ignacio, en tiempo de desolación o de bloqueo, vamos a decirle, no tomes decisión y no actúes. Espérate. Pausa, discernimiento, trabájalo y ya cuando estés tranquilo, toma una decisión. No estando o muy feliz, porque aguas también ahí, o muy triste, sino cuando estés tranquilo. Y si es una buena decisión del buen espíritu, después de que la hagas te vas a quedar en paz y tranquilo. Si no, la vas a hacer y te vas a quedar movido interiormente. Y ahorita pasa mucho, incluso con los hijos, con la esposa, con el esposo. O sea, cohabitaban, pero no convivían. ¿Y qué es lo que sucede? Nos vamos a casa y ahora sí, vernos los 24 horas y ahora sí me estoy enfrentando con tu yo y tú con el mío. Y entonces vienen las situaciones de conflicto, las mismas madres que viven en comunidad, o sea, porque seguimos siendo seres humanos. Entonces, cuando esa parte aflora, pues, boom, viene el conflicto y viene el choque, te bloqueas, me bloqueo. Cuando uno está mal, lo mejor yo te diría es darte tiempo, incluso yo te diría enfriar la situación y después retomarla, ya cuando estés más tranquilo y cuando identifiques en ese bloqueo qué es lo que te está pasando para que no tomes una mal decisión. Y pues bueno, en ese proceso siempre es importante, como lo decía aquí, tomarnos el termómetro y darnos el tiempo para decir qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que yo quiero y aparte de eso, no tomar una decisión cuando estoy afectivamente mal. ¿Sí? Pues bueno, por aquí hay alguna otra pregunta que quiero responder. Tenemos un poquito más de tiempo, de Hernando Carter Hernández, y, ok, y lo voy comentando. ¿Te parece que después de un discernimiento y de la misma forma que los fariseos, solo nos quedemos con los que nos conviene, somos individualistas? Pero, ¿qué es trascender? Ok, bueno, son varias preguntas. Voy a contestar la primera, que decía, después de un discernimiento, podemos quedarnos en el plano de como ser fariseos y, y quedarnos solo con lo que nos conviene, es decir, ser individualistas. Pues desde luego, Hernando, generalmente cuando hacemos el proceso del discernimiento, por eso es importante hacer lo que ahorita mencionaba. Es importante hacer el proceso de hacernos a un lado, es decir, que no sea lo que yo quiero, ¿sí? Sino que hay que dejar que el Espíritu de Dios actúe sobre mí, no en lo que a mí me conviene, sino lo que es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, cuando yo hago el acto, ese acto me va a dejar en paz. Pero cuando es un acto movido por mí mismo, lo que me va a dejar es intranquilo. No puedo decir triste, sino intranquilo. Va a haber algo en ese acto que yo hice que no va a ser algo que sea del buen espíritu. Eso en el fondo es lo que llamamos en este proceso nosotros tomar esa distancia, y aparte de distancia en los mismos procesos, no podemos decir negarnos a nosotros mismos, sino dejar que el Espíritu de Dios actúe en mí y tener esa humildad también para decir, esto es mío y esto no es de Dios. Por eso es esa, desde luego, situación que todos los días tenemos que hacer un ejercicio. Y es un ejercicio diario. Si no lo ejercitamos, lo que va a suceder es que cualquier cosa de la vida nos va a estar tirando. Es como hacer un músculo. O sea, si verdaderamente queremos entrar en este proceso de discernimiento, hay que ejercitarlo y ejercitarlo diario. Eso es lo que nosotros llamamos, pues, discriminación. Cuando entres en el discernimiento, discriminación, es decir, tú no, es el Señor. Y si después del acto que lo hagas, después de que discerniste, te deja consolado, eso viene de Dios. Si no, pues aguas. Entonces la decisión es más, como dices tú, individualista y de una forma farisaica, para
inflar tu ego, no para hacer la voluntad de Dios. Por eso en todo amar y servir a los demás y a mayor gloria de Dios. Bueno, hay un comentario de la señora Marta Barra. Ya nos queda 10, unos minutitos. Dice, pues yo sí me siento conflictuada con esta situación, más si es provocado o no. Yo soñaba con muchas cosas este último año de mi hija en el colegio y ese tiempo no lo puedo regresar. Sí, señora Mónica, lo entiendo. Yo creo que esa frustración no solamente usted la vive, la hemos vivido todos. La frustración de no poder hacer un proceso de cierre con los muchachos, no poder hacer la vida normal, no poder llevar a cabo una graduación. Y es válido, señora Mónica, sentirlo. Hay que sentirlo. Porque, como decía al principio, somos humanos y hay que... esa parte no la podemos reprimir, lo decía hace rato, no la podemos negar. Y esa parte también podemos platicarla, podemos expresarla, pero ojo, ya una vez expresado y identificado, hay que situarla, hay que discernirla. Y ojo, no hay que quedarnos en ese movimiento. Es decir, siéntelo, llóralo, peléate, y es válido, y es necesario que lo hagamos. Y se los digo como psicólogo, porque si no lo hacemos, pues es peor, porque nos lo quedamos, y eso que se queda adentro puede generar después una enfermedad. Entonces es mejor hablarlo, se habla, se expresa, se vive, se siente, pero ojo, ya una vez cuando entramos en este movimiento, ¿qué me quiere decir Dios con eso? ¿Qué le quiere decir Dios a la señora Mónica con esta situación? Lo que decíamos hace rato en la pregunta, ¿por qué yo estoy así? ¿Por mí? ¿O porque estoy dejando que el Espíritu de Dios actúe en mí? ¿Por mi ego? ¿O qué detrás de eso yo quería y que no se está concretizando? Pero eso solamente las respuestas uno las va encontrando. Esas respuestas que solamente es ahí donde Dios, y dejamos que Dios actúe, para que nos ayude a discernir esos procesos. Son muchos movimientos, son mucha incertidumbre, es mucho enojo, es mucha... Les voy a confesar algo, ya hace poco que recibí los comunicados de las autoridades de que cerramos los ciclos escolares, dice uno, ¿cómo es posible que toda esta situación que estamos viviendo se tomen decisiones así? Yo no soy nadie para juzgar, pero toda esa situación me movió y nos lleva a un enojo y hay que vivirlo y hay que sentirlo, pero después no hay que quedarnos en ello. Y ahí es donde cuando dejamos que el Espíritu de Dios actúe en nosotros, decir, bueno, Dios mío, ¿qué quieres de esto? ¿Por qué esto? Porque aquí hay de dos. Todos tenemos la situación. Cada quien la vive y la asume de manera diferente según la vida interior y espiritual que va llevando. Y eso no quiere decir que no sintamos. Tenemos que sentir y tenemos que vivirlas. Y en el mismo proceso, nunca perder, lo que les decía, acuérdense al final, nunca perder la esperanza. Identificar esto, cargarlo, no negarlo, no reprimirlo, y en el mismo proceso que Dios nos ayude a encontrar en ese proceso la esperanza. Hay vida, hay salud, hay familia, hay muchas cosas por las cuales podemos darle a Dios las gracias. Lo malo es que luego a veces nos quedamos solamente en lo negativo. Bueno, ya para ir un poco cerrando, nos quedan 5 minutitos. Tengo aquí una pregunta que me dice la señora Julie Domínguez. ¿Cómo le puedo hacer ver a mis hijos qué viene mejor? ¿Qué viene cuando viene algo mejor, sin miedo al futuro? Sabes que muchas cosas no serían iguales, pero hacerlos ver que viene algo mejor. Miren, los niños, pues desde luego son muy perceptivos, ¿no? Y los niños, yo creo que el mejor consejo que yo le puedo dar es el modelaje. ¿Qué es esto del modelaje? Si yo estoy mal,
Si yo estoy con miedo, si estoy con incertidumbre, miren que eso se les voy a transmitir a mis hijos y a la gente que tengo a un lado. Si yo interiormente estoy mal, cualquier situación voy a estarla transmitiendo y se los voy a estar modelando. Lo mejor que un niño puede vivir en un contexto de esperanza y de que va a haber un cambio y algo mejor es la propia vida de los papás. Si nuestros hijos nos ven consolados, alegres, a pesar de las situaciones que estamos viviendo, que son muy complicadas, si nos ven con la ilusión, si nos ven con ese trabajo que debemos de llevar, se lo vamos a modelar. Hay una frase en inglés que dice, children see, children do. ¿Qué quiere decir eso? Los niños lo ven, los niños lo hacen. Si nuestros hijos nos leen el miedo, si nuestros hijos nos leen el pesimismo, si nuestros hijos nos leen que la vida no tiene sentido, pues eso les vamos a transmitir. Le voy a recomendar la película de Will Smith, es una película muy buena, en donde él, en una situación de dificultad, o también me hace recordar La vida es bella, es una película muy bonita, en donde un papá, con el afán de que su hijo saliera adelante en toda esta cuestión emocional, cuando estuvieron en un campo de concentración nazi, le fue reflejando a su hijo que no vivían ahí, con un sentido de esperanza. Entonces yo creo que ahí es mucho la situación que nosotros eh, podemos nosotros transmitirles a nuestros hijos por medio de nuestros actos, por medio de nuestro modelaje, por medio de nuestra vida. Y desde ahí podemos hacer grandes cosas. Y pues bueno, en ese mismo proceso está también el ir ayudándoles en ellos a ir descubriendo todo este trabajo interior, todo este trabajo de reconocimiento que yo le diría de sentimientos, pensamientos y emociones. Sabemos que una emoción dura poco, alegría, tristeza, esas emociones después se pueden generar en sentimientos, los sentimientos duran mucho tiempo y pueden durar toda la vida, como cuál un rencor, la felicidad, una depresión, son ya sentimientos muy arraigados. Por eso es importante entrar en esa parte con los niños, porque si no se trabajan, eso también empieza a generar pensamientos, que es también, esto está muy anclado dentro de la espiritualidad de la Compañía de María, como la Compañía de Jesús, en ese trabajo interior. Entonces, es importante toda esa parte, seguir acompañando a nuestros chicos, como le decía. Bien, pues creo que ya no hay más preguntas, algunos saludos, algunas felicitaciones, eh, algunas situaciones también aquí para compartir. Y bueno, hay una aquí, la última que voy a responder ya, nos queda 2 minutitos, de Carlos. Dice Carlos González, en su opinión personal, qué cambio en usted en este confinamiento? Quiero entender la pregunta, ¿qué cambio ha habido en mí durante este confinamiento? Uy, Carlos, mira, pues te comparto. Yo en este confinamiento he vivido dos movimientos complicados. Por un lado, una cuestión de salud, ese es el que te quiero compartir. Y en este confinamiento, ¿a qué me ayudó? A seguirme revisando, a seguir confiando en Dios y a seguir sintiendo en Él que la vida tiene un sentido, que es maravilloso vivir, que a pesar de que hay virus, de que hay enfermedad, de que hay bacterias, de que tenemos mil cosas difíciles, que tengo vida y que puedo respirar y que me puedo levantar, que puedo comer, que puedo dormir, que puedo sentir, que mi corazón sigue palpitando y que solamente se va a ir cuando Dios diga. Los doctores son medios que nos ayudan para preservar nuestra salud y son instrumentos de Dios.
Pero esto me ha llevado a seguir confiando de que mi vida depende de Dios, de nadie más. Y que en ese proceso estoy en sus manos. A eso me ha llevado. Si te lo contesto desde una parte muy personal, y que en esa enfermedad, no fue una enfermedad esta que estamos viviendo, sino que en esa enfermedad sigo confiando en el Señor. Y que el Señor es la respuesta a todo. Y que gracias a Él me levanto todos los días con ganas de seguir adelante. Bien, pues bueno, contestando la pregunta, y pues bueno, les agradezco todos este tiempo, estos momentos. Les quiero dar las gracias por el tiempo que se dieron para conectarse. Espero haberles dejado algo de fondo. Es un poco la experiencia que yo he vivido, y en esa experiencia, pues, un poco del compartir la vida que Santa Juana del Estonac, que San Ignacio de Loyola han heredado en mí, en este maravilloso recorrido que yo tengo en la compañía de María. Y pues yo lo único que les diría, no dejen de conectarse la próxima semana. Vamos a tener una plática también muy interesante, que tiene que ver también con esto. Se va a hablar de los duelos. No me voy a adelantar en eso. Va a estar muy interesante para que se conecten, hagan esas pausas que son necesarias, y obvio, siempre esas pausas en compañía nos hacen mucho bien. Y a la distancia, aunque no podamos vernos, aunque no podamos saludarnos físicamente, les mando un abrazo muy grande, virtual, y pues que seguimos, lo más importante, seguimos unidos por la oración y por el motor que nos sigue sosteniendo, que es Dios. Y tenemos grandes ejemplos, no lo olviden. Tenemos a San Ignacio y a Santa Juana del Estonac, que son parte de nuestra espiritualidad. Y si nos agarramos de eso, podemos hacer muchas cosas. Les agradezco mucho el tiempo. Vamos a dejar el video para quien quiera volverlo a ver. Y pues no nos despedimos, a los de la comunidad, todo lo que es Compañía de María, y los que no, pues es su casa. Ha sido un placer estar con ustedes, y a nombre de todo el equipo, les damos unas buenas noches y que descansen. Gracias por todo, y no se olviden, nos vemos dentro de 8 días a la misma hora, también con una plática interesantísima. No me voy a adelantar, y que les va a servir mucho, y tiene que ver con todo esto. Gracias por todo, y no olviden seguir en Pausa en Compañía. Buenas noches y que descansen. Nos vemos.